Bueno, pues estábamos viendo esa primera parte del Quijote que, como os decía, fue escrita en 1605 y que en principio era la única parte que tenía Cervantes planeada. Él tenía una idea, le rondaba una idea que era, como veis ahí a la derecha, realizar un relato de corte metaliterario. Esta palabra yo creo que ya la hemos visto en alguna ocasión. Metaliterario o metaliteratura. Es el fenómeno mediante el cual la literatura hace referencia a sí misma y se dice que este relato es de carácter metaliterario porque usa una aparente novela de caballerías para reírse de ese género de la novela de caballerías. ¿Vale? Entonces por eso hablamos de metaliteratura. Él tenía esa idea que le rondaba en la cabeza. Al principio, como os he dicho antes, quería hacer una especie de novela ejemplar, una novela corta, y de hecho en esa primera parte hay una primera parte que son unos poquitos capítulos, ¿vale? Del 1 al 6, como lo veis ahí, que se conocen con el nombre de la novelita. ¿Vale? Los capítulos del 1 al 6 se conocen con el nombre de la novelita, que venía a ser esa primera idea que tiene Cervantes de hacer una especie de novela ejemplar, y cuando va por esa primera parte se da cuenta de que estos personajes que ha creado pues tienen bastante más capacidad, que se puede hacer algo más con ellos, y a partir de ahí empieza ya a recrear el resto, ¿vale? Para que os deis cuenta de hasta dónde llega más o menos en esa primera parte, aparece ya dibujado el personaje de Don Quijote, todo lo que ocurre, el tema central de la locura debido a leer tantos libros de caballería, y termina con esa quema de libros por parte del barbero y del cura, ¿vale? Y luego esa segunda parte, que ya se considera la segunda parte de esta primera, me refiero, ¿vale? Fuera de lo que sería la novelita, ya aparece acompañado de Sancho Panza y es pues todo el desarrollo de esa primera parte. Vale. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues mirad, termina esa obra, ¿vale? En 1605 termina la primera parte que, como digo, era en principio la única que tenía contemplada Cervantes. Quedaba al final un poco abierto, como vosotros mismos habéis podido ver. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, un poquito más tarde, surge el apócrifo de Avellaneda, que básicamente es una continuación. Es una continuación de la obra. Se conoce a esta obra con el nombre de apócrifo porque se piensa que Avellaneda no era un autor que existiera de forma real, sino que era una especie de alias. Ya hemos visto que este personaje se asocia con la villa de Tordesillas, pero hay poco más que asevere su existencia. Entonces se piensa que es un nombre que se puso algún autor. De hecho, el propio Cervantes piensa que es alguien que está tratando de gastarle una broma, una especie de enemigo, que ha decidido hacerlo mediante esa forma. Mirad, hoy en día parece muy raro esto de que alguien de repente quiera tomar un personaje que hemos creado nosotros mismos y que haga una versión, pero en realidad esto era muy habitual en esta época del Renacimiento. Es decir, las novelas de caballería se basaban prácticamente en eso. Todos estos personajes del Amadís de Gaula, el Palmerín, había un montón de continuaciones. Era lo normal. De hecho, hay un montón de versiones del Amadís. Lo que hace este Avellaneda no es algo raro ni es algo extraño. ¿Qué pasa? Que el propio Cervantes ya en ese momento se da cuenta de que él lo que ha creado, lo que ha hecho, es algo un poco distinto, es decir, no es una novela más de caballerías.
Cervantes se da cuenta de que su libro no es uno de esos libros que se puede encasillar en el género de la novela de caballerías, sino que sabe que ese libro es especial y es por eso por lo que reacciona de una forma brusca y agresiva ante esa supuesta continuación. ¿Qué ocurre entonces? Pues mirad, cuando aparece esa obra apócrifa, ¿vale? Él decide que no puede dejarlo así, sino que tiene que defender a su personaje, a Don Quijote. Y empieza a escribir esa segunda parte y esta vez sí va a garantizarse que no haya posibles continuaciones. Y ahí es cuando ocurre lo que todos sabéis, que esta segunda parte del Quijote termina pues de una forma un poco triste, ¿no? Con la muerte de Don Quijote. Esta muerte además se puede ver desde dos puntos de vista, desde un punto de vista físico y desde un punto de vista emocional. Desde un punto de vista físico, pues el personaje fallece. Pero desde un punto de vista emocional se produce un fenómeno muy curioso, que me imagino que vosotros veríais también cuando leísteis el libro, que es el proceso de Don Quijote dejando de ser ese loco soñador para volverse una persona realista. Esto normalmente la crítica lo ha llamado con dos términos que son neologismos, que son novedosos, pero que explican muy bien este fenómeno, porque se dice que Don Quijote se sanchifica. Ya sabéis que Sancho era como el pragmático, el realista, el que tiene los pies en el suelo, y Sancho, por el contrario, se quijotiza. ¿Vale? Digamos que se convierte en soñador cuando ya Don Quijote le está diciendo que ha entendido que no puede ser un caballero andante y que no va a salir más. Es en ese momento en el que Sancho empieza a decirle pues haremos esto otro, si no y tiraremos por esta vía, es decir, como que esa vía soñadora a la que ya Don Quijote ha renunciado la retoma Sancho, ¿vale? Entonces es este proceso de conversión inversa de los personajes. Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza, ¿vale? Esto pasa a partir de la segunda parte. Todo el mundo, deciros que normalmente se dice que las segundas partes no son buenas o no fueron buenas, ¿no? Eso es el típico dicho, sobre todo en cuanto al cine, ¿no? No sé si lo habéis oído, pero se suele decir en cine que segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, pues en el Quijote digamos que no ocurre eso, al contrario. La crítica alaba sobre todo la segunda parte del Quijote. ¿Y por qué hace esto? Pues resulta que aquí en esta segunda parte se ve un Cervantes todavía más entregado y con mayor capacidad narrativa. En esta parte además hay una mezcla fantástica de realidad y ficción. Es decir, aquí lo estáis viendo. A ver si se puede ver. Aquí. Es decir, en la obra aparecen datos reales, porque la obra empieza haciendo mención a que Don Quijote y Sancho son famosos porque hay un libro que habla de ellos, que es el libro de Cervantes. Es decir, que ahí ya Cervantes está mezclando realidad y ficción, porque dentro de su propio libro se habla de algo que está pasando en la vida real. ¿Vale? De ahí que volvamos a hablar de nuevo de intertextualidad, de metaliteratura. Parece que los personajes cobran vida, los personajes son partícipes de lo que está pasando en el mundo real.
Los personajes parecen no ser un personaje literario, sino ser personajes de carne y hueso. Luego, otra cosa curiosa que aparece, el hecho de que el primer libro haya tenido tanto éxito ha suscitado la presencia de ese falso Quijote de Avellaneda. Y recordaréis que los personajes también interactúan con esa obra. Ellos mismos son los que reniegan de esa obra y es el momento de las justas y el personaje dice, en lugar de Zaragoza, como se dice en el Quijote de Avellaneda, yo no voy ahí porque eso es mentira, ese libro no es el auténtico, yo me voy a Barcelona. Tengo capacidad de decisión, soy un personaje de verdad, no lo que ese libro haya dicho. ¿Vale? No sé si os dais cuenta del genio que tiene ahí Cervantes para trazar todo eso.